Buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y hoy tenemos la suerte que nos acompaña Nadia Hafid. No voy a leer su currículum porque creo que es innecesario. Es una joya ya por sí, sin necesidad de leerlo. Y lo que sí vamos a intentar es no solamente conocer a la ilustradora, a la creadora de estos dos libros maravillosos de novela gráfica, sino también conocer a Nadia Hafid. ¿Quién es ella? Porque a veces se nos olvida que quien escribe también es una persona, es un ser humano, y conocer su entorno, sus registros, sus miedos, todo, porque también todo eso se plasma después en la obra. Es un diván, entonces. Exacto, es un diván. Ya te avisé, ¿eh? Ya me avisaste. Venías, esto no es una sorpresa. No, ya venía avisada. Bueno, la primera observación que te hago, Nadia, no sé si ya habéis ojeado el trabajo de Nadia. No es un cómic al uso. ¿Por qué no es un cómic al uso? Se lo decía esta mañana. Yo, la costumbre que tengo cuando tengo un cómic en la mano es como que es muy rápido, muy cómodo, de pasar páginas, casi como si fuera una película. Con Nadia no es posible. Es más, el primer libro que leí de ella, El buen padre, después de pasar unas 5 páginas, me di cuenta que algo estaba fallando. Y no era el trabajo de ella, sino era mi lectura, mi forma de ver tu trabajo. ¿Por qué? Porque era como si estuviera distraído, como si tuviera el móvil a la vez consultando algo y teniendo tu libro. Y me di cuenta que tenía que volver otra vez al principio. Y ella, sin advertir a los lectores, marca un ritmo pausado, sereno y además muy sosegado, no hay ningún tipo de inquietud. ¿Y eso cómo las estructuras? ¿Es intencionado? ¿Tienes mala leche? Bueno, podría ser las dos cosas. No, primero de todo, es un placer estar aquí hoy con vosotras y vosotros. Tengo que decir que es un momento un poco extraño ahora, porque justo estoy trabajando en mi tercer cómic. Wow. Estoy en plena faena. Wow. Y es un momento en el que uno además tiene muchas dudas, ¿no? Y se plantea también qué dirección tomar, ¿no? Entonces estoy en un momento en el que me pongo en duda lo que he hecho, ¿no? Anteriormente, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Es como volver a reformularse. Entonces estoy en un momento en el que hablar del buen padre Chacales me parece ya un poco incluso lejano, ¿no? En cierta manera. Pero eso para mí es algo bello también. Es como, y perdón si suena un poco cursi, ¿no? Pero es como que se han ido y tienen vida propia, ¿no? Estos dos cómics, estos dos trabajos, y yo ya no estoy ahí en ellos, ¿no? Es como que tienen entidad propia y eso es algo, bueno, algo también que te relaja como autora. Lo que me comentas no viene, claro, las cosas no vienen de la nada, ¿no? Yo no tengo una inspiración divina y de repente empiezo a trabajar de esta manera porque sí. Yo tengo un recorrido como autora, unas fijaciones, unos referentes también que me llevan a escoger esta manera de trabajar. Que además la influencia no solo viene de un tipo de cómic que es el cómic más underground o cómic experimental, sino que también viene mucho de cierto tipo de cine, ¿no? También estoy muy influenciada por muchos directores de cine. O sea, hay una mezcla también de expresiones artísticas más allá del cómic, ¿no? En mi trabajo. Bueno, supongo que yo y muchas autoras les sucederá, ¿no? Esto, que no solo eres, ¿no? Lo puro, ¿no? Trabajar el cómic puro. Además, a mí particularmente no me interesa el canon del cómic, ¿no? No me interesa para nada seguir unas pautas y creo que justamente lo interesante es transgredirlas, pero no porque sí, no por capricho, sino transgredirlas de una manera que eso te lleve a conectar con lo que estás contando, ¿no? Que es lo que escoges estilísticamente te ayude a respaldar lo que vas a contar, ¿no? tus ideas. Y esto viene,
perdón, si me estoy yendo un poco, yo voy diciendo y luego me corregís. A mí siempre me ha interesado el cómic, ya desde muy pequeña. Me interesaba, yo también soy de los años 90, donde hubo una expansión, un acercamiento al cómic japonés, el manga, ¿no? A mí lo primero que me llega en casa es, gracias a los canales autonómicos en Cataluña, el anime, el manga, y eso me seduce. Por un lado estaba este acercamiento al cómic japonés, y por otro que a mí el arte en sí ya me atraía muchísimo. Pero el cómic, había algo en el cómic que, que me resultaba naturalmente interesante. Luego he ido sabiendo por qué, ¿no? Y, si queréis lo hablamos luego, que es lo que tiene que ver con que es un arte popular, ¿no? Un arte que para mí no es elitista, no es cercano, es un lenguaje cercano, aunque bueno, luego hay ramificaciones, pero en sí, ¿no? En sí el espíritu del cómic es accesible y popular, y eso me interesa. Pero yo, a través del manga, veo que eso me interesa, y descubro que hay además el manga físico, ¿no? Hay los cómics, que hay algo que se llama cómic. Sí que es verdad que en casa, por ejemplo, mi madre tenía el clásico Tintín, el clásico Asterix y Obelix, y eso, bueno, también me lo leía, y Ibáñez también me lo pasaba genial, ¿no? Pero a lo mejor estéticamente me parecía demasiado clásico, ¿no? Sí. Que no. Dilo, simple, dilo. No me voy a poner allí, pero bueno. No pasa nada, te me estamos gustan las grabando nada historias. más. No pasa nada. Solo era para contradecir a mi madre, que eso es lo que está bien que ocurra. Pobre eso. madre. Pobre madre. Entonces yo tengo la suerte de que cuando tengo 8 años abren una biblioteca muy grande en mi ciudad natal, que es Tarrasa, que es una ciudad del barcelonés, de la periferia, una ciudad históricamente industrial, que tiene unas ciertas características que además las plasmo luego en mi trabajo en El Buen Padre. Y abren una biblioteca muy grande, una biblioteca pública, eso en el 98, yo tenía 8 años, que tiene una sección de cómic de adultos, porque yo tenía 8 años, pero ya era canallita, y digo, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Tengo acceso a un universo sí. Con un... A ver, era cómic, todo era cómic, pero los lenguajes eran súper distintos, ¿no? Porque de repente te encontrabas cómic franco-belga, cómic americano, cómic japonés también, ¿no? El manga, y digo, guau, ¿qué es esto? ¿No? Y ahí empieza todo, ahí empieza mi pasión por el cómic, que luego se va cada vez transformando por un interés más concreto, que es el cómic underground, y hasta llegar al día de hoy, que me interesa el cómic experimental también, ¿no? Un cómic que no se queda con el canon, ¿no? Con seguir las pautas, sino que va más allá. Sí. Y además es un cómic que ya es pues híbrido de otras artes, pues eso es lo que hablábamos del cine, de lo escultórico incluso, de la fotografía. Y eso es lo que me interesa, ver que el cómic es un lenguaje ultra rico, ¿no? Y por eso llego a este camino, ¿no? Un poco más depurado, donde lo importante es crear una ambientación, ¿no? Que los personajes adopten también varias formas, y no que a veces sea uno y sea el otro, ¿no? Que no confunda, porque no intenta confundir, pero intenta jugar con eso, algo que está vivo en un mundo muy particular y muy personal, y eso, bueno, para mí se consigue, pues eso, rompiendo con esa idea tradicional que tenemos del cómic. Has usado dos términos muy importantes, un universo y... Ay, he perdido el hilo. Lo que te quería preguntar, con eso del universo, con respecto a tu origen, supongo que te habrás encontrado con muchísimas etiquetas que te han puesto gratuitamente, solamente por el nombre, pero es curioso porque en tu trabajo
universalizas a tus personajes. De hecho, no les pones rostro, no les pones una característica concreta, un referente sí, algo simplificado. identificable, ¿no? Sí. Lo único que nos hace es distinguir entre un género y otro, entre masculino y femenino, ya está. Incluso a veces se diluye, sí. Incluso. Intencionadamente, Sí. también. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Bueno, claro, es tiempo de trabajo, Sí. de depuración. Evidentemente, cuando yo empiezo a hacer mis primeros cómics, al principio siempre eso, con el peso de la tradición y tal, ¿no? Al principio uno tiende a querer sobreexplicar las cosas, ¿no? Y eso yo me daba cuenta que lo único que hacía era al contrario. Cuando yo hacía los personajes demasiado sobreexplicados, demasiado... lo que hacía era crear como algo, ¿no? Como un personaje monolítico, muy plano, muy... Borrar los rostros, borrar rasgos distintivos, me permitía justamente abrir, que los personajes fueran más complejos, que el lector o la lectora se pudiera ver reconocido no solo en uno de los personajes de la historia, sino en todos, Sí. en momentos dados de la historia. Por ejemplo, hablando más concretamente en El Buen Padre o en Chacales, uno se puede sentir identificado en ciertos momentos con el padre, con la hija, con la madre, con incluso, ¿no?, el jefe en un momento dado de la obra, ¿no? Con todos los personajes. Uno puede sentir que hay algo de uno mismo en cada uno de ellos, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado a no dibujar, y también las emociones, a hablar de ciertas emociones sin resultar ser obvio, ¿no? Obvio, muy... obligar al lector también a sentir ciertas emociones, porque, bueno, lo estamos hablando así un poco a grosso modo, pero claro, El Buen Padre, que es mi primer cómic, y Chacales no tocan temas sencillos, Sí, sí. Son temas complejos, donde hay muchas emociones, ¿no? Donde se despiertan muchas emociones que no son fáciles de describir, o sea, que no son fáciles de describir si utilizas recursos muy manidos, ¿no? Eso es lo que me llevaría es a generar como, incluso, sí, una distancia, Sí. ¿no? Y a exponerte, además, exponerme. exageradamente. También poner ya un juicio mío, sí, encima de lo que estoy contando. Exacto. Que eso era, para mí, resulta cero interesante. Claro. Entonces... De hecho, es muy curioso porque muchos críticos te han puesto como que El Buen Padre es autobiográfico. Sí, es una manera de una etiqueta, ¿no? Sí, qué curioso, porque además esa etiqueta casi siempre la ponen con la gente que tiene que ver con el tercer mundo, de alguna forma, no siempre lo autobiográfico. No puede ser una ficción, no puede ser una creación, siempre ese lado. Y sin embargo, es también muy curioso que dentro de esas etiquetas que se ponen de lo autobiográfico, la literatura que escriben muchísimas escritoras de origen marroquí, argelino, tienen una obsesión con matar al padre. Y tú, sin embargo, no solamente no lo matas, no solamente le perdonas la vida, no, sino que además nos haces ver el otro lado que ignoramos. ¿Por qué cierta ausencia? ¿Por qué ciertas actitudes? Y creo que más que autobiográfico es mostrar una vulnerabilidad que normalmente se disfraza. Sí, a ver, para ponerlo en contexto, claro, El Buen Padre es mi primer cómic, sí, publicado en 2020, maravilloso año. Maravilloso, muy acertado, ¿eh? Muy acertado. Tú dijiste pandemia, sí. Bienvenida. Bienvenida. Es un cómic que nace de querer reflexionar sobre ciertas temáticas y que sí que parte, o el germen sí que parte de la autobiografía, pero eso es algo que bueno, a mí sinceramente es una semilla, ¿no? Para luego ir construyendo la historia, pero no me resulta que eso sea relevante o lo más significativo del cómic. De hecho, al contrario, ¿no? Es los temas que se ponen sobre la mesa. Esa historia básicamente que cuenta, bueno, son varios personajes, una familia, y es el punto de vista de la hija menor, y reflexiona cuáles pueden haber sido los motivos por los que
un padre decide abandonar a su familia, ¿no? Eso es la premisa. Sí. Y a partir de ahí se ponen varios temas. Claro, lo autobiográfico, como dices, a veces es una etiqueta que se pone, sí, para... También se le pone mucho a las autoras, en general, ¿no? Absolutamente. A las autoras. Sí. Es una etiqueta muy... Las sensibles. Sí, exacto, sensibles, sí. O que solo podemos contarlo, o sea, que no trabajamos la ficción, que solo podemos trabajar lo que hemos vivido, sí, tal. Sí. Bueno, no sé, yo cuando me pongo a trabajar normalmente parto de querer contar en un momento dado un tema que me interesa, o varios temas, normalmente varios temas, y en El Buen Padre la oportunidad era coger esta historia que era eso, autobiográfica, pero ya digo que para mí no ha sido sí. Desde luego lo más importante. No es un libro terapéutico. No. No. Ni un manual. Ni un manual. De hecho, por ejemplo, en el segundo cómic... Se podía haber vendido más ya, en Estados Unidos. En la sección de autoayuda sí, también. En los aeropuertos. Sí. Es que no tengo mucha visión comercial. Soy dibujante de cómics, no tengo visión comercial. Te tienen que dar una clase de marketing. Desde luego. Pero más aparte. O por ejemplo en Chacales. Sí. Chacales tampoco no es un manual de psicología, ni además es una excusa. Sí. Todo el tema de... Chacales es mi segundo cómic, publicado en 2022, también en un momento en el que delicado, la excusa también la pandemia, pero... Y es un error también pensar que yo intento hacer un manual para entender un trastorno. No. Eso es siempre una premisa sí. que yo utilizo para luego poner cuestiones y intentar alejarme siempre de mis propias creencias sobre los temas o mi propio sesgos. Juicio, mi propio sesgo, que lo tengo sí, evidentemente, claro. como todas. Ponerlo ahí, ¿no? Servir la situación, ¿no? Hay estos sí. personajes viven estas situaciones que son complejas y yo quiero que las sientas también, que te sientas reconocido, que sientas reconocido también cierto malestar, ¿no? Y eso es lo que me impulso. Pero es muy sorprendente porque no es el estilo que normalmente queremos plasmar, nuestros miedos, nuestras angustias. Sin embargo, en tu trabajo hay una coherencia con respecto a lo que tanto haces énfasis a las emociones. No las escudas, no las disfrazas. No tienes que tener una especie de decoro a la hora de hablar de esos temas. Por ejemplo, en el siguiente trabajo que hiciste de Chacales, hablas de un trastorno muy serio y lo planteas sin ningún tipo de estereotipo, ni de morbo, ni de paternalismo. ¿Eso qué haces? ¿Un trabajo previo? Sí, o sea, bueno, es un trabajo previo, incluso yo como lectora también, sí. o como espectadora y tal, no me interesa cuando me están queriendo llevar de la mano y me están presentando un escenario que es plano y que solo puede llegar a una conclusión y es esta y tal. Bueno, no me resulta nada estimulante y me parece que es una manera muy reduccionista. Sí. Además, la vida no es así, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hablamos de trastornos, aparte que, como he dicho antes, es una excusa totalmente. Sí, pero profundizas. Sí, profundizo. No es superficial eso que desarrollas. Profundizo en el sentido de que los personajes son conscientes. Sí. Es que además es una ventaja por tu ritmo. Si fuera a una velocidad muy rápida, perderíamos la esencia de ese mensaje. Pero al hacer que las viñetas sean muy lentas, muy despacito, la mirada, la reflexión es mucho más intensa. Y casi nos convertimos en los personajes. Entonces, sí. Por eso te pregunto si haces un trabajo muy previo a esto, porque supongo que esto no es una cosa que desarrollas rápidamente. No, normalmente sí que, por ejemplo, hay ciertas imágenes que sí. son a veces también el motor. Sí. En El Buen Padre hay una imagen que es esta sí. escena. Sí.
que son unas niñas jugando, y eso es el inicio del cómic además, representando una escena cotidiana. Y en esa escena cotidiana se pone sobre la mesa qué está sucediendo, ya, pum, ¿no? De entrada. Eso, evidentemente, me lleva a tejer a tejer, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Me ayuda como a... Como un hilo conductor. Un hilo conductor. O sea, yo hago una especie de... Cuando trabajo, Sí. cuando empiezo a trabajar, normalmente tengo una idea, ¿no? Quiero hablar sobre este tema. Siempre a raíz de una imagen, ¿no? Esta, por ejemplo, en El Buen Padre, en Chacales la escena del boxeo, otras, la mujer esperando en la parada de autobús y esa ciudad con unos bloques de enjambre, ¿no? Siempre hay una imagen que me ayuda como, tengo el tema, tengo esta imagen, ¡pum! Vamos a ¿no? desengranar esto. Pero claro, sí, hay ¿no? todo un trabajo de composición, de puzzle un poco, de ir tejiendo las piezas, que sí, que lleva un tiempo y lleva el ritmo, ¿no? El ritmo. Hay mucho. Ayer se proyectó la película de Luis Patiño, Samsara, y era muy bonito porque hay ese momento en el que solo hay sonido y no hay imagen, ¿no? Y en un momento dado de la peli que estaba sucediendo esto pensé, claro, en mi cómic hay imagen, pero hay un sonido Sí. que yo describo, aunque no esté ahí. Nos llevas. Yo describo, hay un sonido, hay un sonido en los espacios, que además ayuda a coger este ritmo, ¿no? Cuando quiero que sea lento, no hay un sonido, ¿no? atmosférico, de calma, pero de calma inquieta. Sí. Siempre como pongo esta ambientación de una cierta calma inquietante. Y luego, de repente, una escena donde hay un ritmo acelerado y hay ese sonido también, ¿no? de la ciudad que te lleva a entrar en ese... Sobre todo en Chacales, ¿no? Sí. Porque en Chacales sí que hay, a lo mejor, incluso más estructurado estos cambios de subidas y bajadas. Sí. También por el tema, ¿no? El tema de la ira. Pero sí es algo que tengo... No, sí que hay una coherencia. Sí. No, esto no es una ocurrencia. No es una ocurrencia, no. Hay otra línea que también dices que una de tus bases es el underground y se manifiesta perfectamente. Y hay algo que me ha gustado mucho que acuñas con el término náufragos globalizados. Bueno, eso me lo hablaron de mi trabajo en esos términos y me pareció interesante. Me gustaría que lo describieras porque creo que sabemos todo lo que puede ser, pero desconocemos la razón de ese término. Bueno, para mí es esa idea un poco de estar un poco perdido, no saber exactamente dónde perteneces, ¿no? En que justamente cuando hablábamos antes de esas etiquetas que los Sí. demás te obligan, ¿no? a constreñirte, náufrago globalizado para mí es esa sensación de que estás perdido en todas partes, Sí. tienes de todos los lugares, ¿no? Tienes todos esos inputs, pero no te sientes correspondido, ¿no? en ningún lugar. Y eso es muy del cómic también, creo, ¿no? Creo que el cómic se siente como un arte con esas características, ¿no? Sí, no sé, incluso puede ser que cómo está configurado el propio arte del cómic tenga que ver mucho con eso, no sé. Hablas también en esos términos de náufrago globalizado de la soledad, porque es muy curioso, estamos interconectados constantemente, pero eso no complementa nuestro día a día, nuestro desarrollo, solemos estar muy solos. Sí, además una soledad que no es buscada, Sí. ¿no? Es una soledad impuesta. Es una soledad que te atomiza también y te desconecta con los demás, te lleva a este individualismo que puede ser muy frustrante, pensar que tú eres el condenado, ¿no? Que tú estás condenado porque sí, porque estás marcado, ¿no? Y eso te hace desconectar de que hay una violencia institucional que recibimos colectivamente, Sí, ¿no? Que, sí.
te lleva sí, a la desconexión con el otro, a no luchar, además, a sentirte invisibilizado. Eso está tanto en Chacales, a lo mejor Chacales de una manera más explícita, pero ya en El Buen Padre se ve, ¿no? Este personaje, estos personajes, porque todos viven la soledad de una manera distinta o no, pero son personajes que están totalmente, sí, desconectados. Es un tema que sí que me obsesiona, supongo, supongo porque todos lo sentimos esta soledad impuesta. Con mucha sutileza nos hablas de un tema que todos tenemos pendiente, que es la masculinidad tóxica. Sí, y también el daño que hace la idea que tenemos también de familia, ¿no? Lo que se espera de la maternidad, lo que se espera de la paternidad, sí, todos los prejuicios y juicios, estereotipos ligados al género, a los roles de género, y cómo eso nos lleva también a sentirnos incómodos, ¿no? De hecho, en Chacales, la primera historia, habla justamente de eso, ¿no? De cómo tú recibes esa violencia por, otra vez, sí, estar dentro de una norma, por otra vez, estar dentro de unas etiquetas que a lo mejor no te sientes identificada, pero que te obligan a sentirte identificada, y eso te lleva a formar parte del estereotipo. Sí, a formar parte del estereotipo, pero de una manera peligrosa, ¿no? Peligrosa. Sí. Pero hay de eso también en El Buen Padre, también, esa figura paterna que se deshace, ¿no? Que no corresponde con esa idea. Hay una escritora nigeriana, se llama Chimamanda. Sí, Chimamanda Ngozi. Que nos ha hecho reflexionar sobre el peligro de la historia única. Sí. Cuando solamente miramos desde una perspectiva, desde un lado nada más, con nuestros sesgos. Evidentemente todos tenemos sesgos. Y afortunadamente, yo no sé si tú has leído mucho a Chimamanda. Americana me encantó. Sí. Sí. Bueno, pues afortunadamente tú nos haces cuestionar todas las aristas de lo que tenemos que ver en tu trabajo, ¿no? Nos haces que no haya una forma, solamente una única forma de ver tu trabajo, de leer tus mensajes, sino que le demos incluso hasta vuelta, ¿no? Como si fuera un cómic, el manga, que nos obliga a leerlo digo al revés, depende del sentido de cada uno, ¿no? Bueno, pues ahí se ve, ¿no? Como exacto, también porque ya nos está advirtiendo, sí, que a lo mejor somos nosotros los que estamos al revés, ¿no? Que lo estamos leyendo toda la vida al revés. Pues tu trabajo hace el mismo análisis de primera línea. Ya nos estás haciendo que tengamos una mirada no pobre, sino enriquecer no solamente el ojo, sino el pensamiento. Y nos obligas a tener análisis. Pero y también me obliga a mí. Es que lo siguiente... La primera que se obliga es a mí misma. Lo siguiente que te iba a preguntar es tu proceso creativo. Que aquí hay muchos alumnos de la Escuela de Arte y supongo que tendrán mucha curiosidad. ¿Cómo es tu día a día para hacer? Ahora que dices que ya estás con la tercera obra, sí. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo te gestionas? ¿Estás en casa? ¿Te vas a un despacho? ¿Desconectas? Estoy en casa con pijama, como Paco Roca. Vale, genial. ¿Y eso creo que todos los... ¿Te aíslas? Sí, trabajo sola. Hay muchas autoras y autores que no, que trabajan sí, en talleres con otros dibujantes, que eso puede ser muy estimulante también, sí, ver cómo trabajan otras compañeras. Y, por ejemplo, cuando uno está estudiando artes, es muy bello eso. De hecho, creo que es algo muy positivo de estar en una escuela de arte, es justamente contagiarte, ¿no?, de lo que están haciendo compañeras y compañeros, que eso te ayuda precisamente a salir, ¿no?, de tu propia visión sobre
sobre el tipo de arte que estás haciendo, ya sea escultura o tal, ¿no? Porque te contagias del que está haciendo fotografía, y eso te hace que sea más rico tu obra. Pero sí que es verdad que yo lo que hago siempre es empaparme, ¿no? Antes de trabajar en un proyecto me empapo mucho de cine, de literatura, de exposiciones, de otras artes, y luego sí hago un proceso muy de encerrarme y de trabajar un poco al principio como por pulsión. Este es el tema que me interesa, y de una manera un poco, a riesgo de sonar cursi, pero visceral, ¿no? Como... Sí. Y luego ya hay todo un proceso mucho más racional, que es de, bueno, esto encaja con esto no. De hecho, había traído algunas imágenes para que veáis, bueno, esos chacales. Había traído algunas imágenes de bocetos para que veáis que es justo lo contrario, ¿no? Esto es una página de un boceto de chacales, la página de cuando la chica se está poniendo las vendas. Yo trabajo normalmente cuando hago bocetos de una manera muy gestual, que no tienen nada que ver con el resultado final, que es muy limpio, muy claro, donde hay un proceso de depuración ¿no? Muy consciente. El primer impulso cuando trabajo tiene que ver más con el gesto. Sí. Y luego sí que hay ¿no? Bueno, esto no funciona, hay que quitarlo, esto va a distraer, hay que quitarlo, ¿no? Todo un proceso de, bueno, como los escritores. Sí. Trabajo de esta manera y me resulta más natural hacerlo de esta manera, que si lo racionalizara todo mucho al principio, ¿no? y ya lo depurara desde el principio. Me ayuda a entender mi propio trabajo, que eso creo que es necesario, salirse un poco, ¿no? Y volver a tomar distancia. Luego también me ha pasado, bueno, eso no tiene nada que ver con el proceso en sí de trabajo, que es que luego, una vez publicado mi trabajo, me ha hecho replantearme también muchas ideas. ¿No? En clubs de lectura, que yo también, todos tenemos prejuicios, yo también tenía mucho miedo al principio de que no se entendiera, que la gente, que solo cierto tipo de personas ya con un nivel. Con una aproximación, un nivel, lo iban a entender, y me dieron me dieron una sorpresa muy grande cuando de repente hacía clubs de lectura con gente que a lo mejor no le había interesado nunca el cómic o no era muy lectora de cómic, y me hacían reflexiones que era como, wow, pues claro, yo no lo había visto de esta manera, me parece una reflexión brillante, me parece... O sea, yo también me he ido desmontando también de mí misma, y eso también me ha ayudado a trabajar ahora también con otro, incluso también a lo mejor de manera más relajada, ¿eh? Como no hay que tener miedo si lo que estás contando es genuino, tiene que ver con algo que nos toca a todos, que está dentro de todas y todos, va a ir bien, ¿no? Más allá luego de lo comercial, marketing, eso es otro tema. Hay una cosa que es muy constante en tus dibujos: separas la cabeza del cuerpo. Alguien diría que está descabezada, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, es verdad que... No sé si... Bueno, no en todos, pero... Sí, pero los principales. Los principales, sí. Los principales. Uy, esto era un boceto también. Bueno, aquí eran... Aquí, por ejemplo, no. Aquí no. No. Ay, eso es... Bueno, está yendo muy rápido. Sí. Eso es de Nick Darnaso, otro dibujante. A mí me gustaba como... En Chacales, por ejemplo. En Chacales, sí. La protagonista. Sí. En ciertos momentos. En ciertos momentos. Porque en los momentos... Los cruciales. Sí. En los que hay más violencia, en los que hay acción. Sí, la ira. Claro, a mí también, como estábamos hablando antes, yo hago todo un proceso de depuración, de quedarme con lo esencial. Y lo esencial a veces es generar simplemente movimiento, exagerar cierto movimiento cuando necesito exagerar cierto movimiento, ¿no?
y eso en algún momento dado, en alguna escena, los personajes como ¿no? Como se Sí. me salen, no sé en catalán, no se desmanegan, Sí. y entonces queda muy exagerado y muy, muy teatral, que eso también me gusta mucho. Y me ayuda a enfatizar esos momentos. Y eso, sí, muchas elecciones estilísticas tienen que ver con sensaciones que yo quiero dar, ¿no? O todo también, hay mucho hieratismo también. Eso a lo mejor tiene que ver con que estudié artes aplicadas al muro, y entonces mucha gente siempre me dice la influencia del románico, ¿no? Como de las pinturas de Tabull y del Pantocrátor y todo eso, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero sí, lo simbólico, ¿no? Los personajes muy simbólicos, que te ayudan mucho a no distraerte, ¿no? Que no te distraen. Eso es así por ahora. Claro. Nunca sabes... También hay una parte muy interesante, por lo menos en los dos trabajos que ya has hecho, es la ausencia del sentido común. No hace falta tener tanto sentido común, porque como que no hay una línea a fijar. Se llega a donde se tenga que llegar y ya está, ¿no? Y lo que haya de intermedio pues ya se decidirá. No es el concepto del destino, o como se dice en árabe... No que cada acción te lleva a un lugar, exacto, ¿no? Exacto, no es esa obsesión de causa-efecto, ¿no? No, y de hecho hay muchos momentos que precisamente están ahí para desconcertar muchas veces, Eso ¿no? Para es. generar... Eso es. Como que de repente piensa, este personaje ha tomado, ¿no? Como está actuando de una manera que no es... que no le va a llevar al siguiente punto, necesariamente. Sí. Pero afortunadamente tú nos haces que no tengamos un juicio, no tengamos, más que un juicio, un prejuicio. Un prejuicio. Que no juzguemos, no lleguemos a decir, es idiota lo que está haciendo, es una barbaridad. No. Como nos cambias el ritmo, tenemos paciencia, tenemos serenidad y decimos, vamos a ver qué pasa, pero no tenemos el prejuicio. Es lo que te decía antes de no tener una mirada pobre. Es como si ya estuviéramos de vuelta, ya conocemos lo que va a suceder, entonces estamos relajados. Y eso lo consigues con lo que te digo, la ausencia del sentido común. Sí, también porque está muy, muy ligado, o sea, yo siempre los escenarios que planteo son muy cotidianos del gesto pequeño, ¿no? Como esos gestos pequeños pueden ser a veces más reveladores, ¿no? que grandes momentos, ¿no? Absolutamente. Y eso, como creo que todos podemos sentirnos reconocidos, ¿no? Aunque sean muy extraños, todos en algún momento hemos estado ahí, ¿no? Como el momento en el que el niño, ¿no? con el ratón, el hámster, ¿no? Y tiene, o la mujer y el... Es increíble esa escena. Mucha gente teme... Sí, pero es una realidad. Bueno, momentos en los que uno actúa de una manera que puedes pensar, bueno, que no te va a llevar a ningún sitio, pero que sale, ¿no? Que sale y que te trastoca. Pero como todos somos conscientes de que en nuestra vida sucede eso, supongo que, bueno, lo hace más... sí, más cercano, más, ¿no? Sientes que los personajes podría ser tú, sí, en un momento dado, sí, ¿no? O no. También me gusta mucho lo teatral, también, esa mirada un poco desde fuera a veces, ¿no? Como donde los personajes se van moviendo, además con escenarios muy, muy clínicos, ¿no? Como, sí. Donde hay, ¿no? 4 elementos que sí que te dan cierta información, pero no que están despojados de todo lo accesorio. Estoy muy obsesionada con esto, con llegar a lo mínimo. Por eso te preguntaba antes por la universalidad, porque no solamente es de rostros, de referentes, sino en todas las dimensiones tienes esa universalidad, incluso hasta en el análisis, en los cuestionamientos, afortunadamente. Bueno, no quiero quitar la oportunidad. ¿Nos podías contar algo de tu proceso de ahora? ¿Algo?
Claro, es que ahora es un momento delicado. Cualquier cosa que se diga ahora de Sí. mi tercer cómic Mejor puede... se desmonta. se desmonta. Se desmonta. Bueno, es un cómic que... No hace falta que nos cuentes... no, el argumento ya, no. A ver, vuelvo otra vez a... Has trabajado la ausencia, luego has trabajado la ira. ¿Qué es lo siguiente? El tema de la identidad siempre está presente de algún modo u otro, vuelve a pasar. El tema del otro, creo que ahora es más el tema del otro y el reflejo de esta otredad, ¿no? La otredad y alteridad, pero ¿no? dándole la vuelta, ¿no? Seguro. Y además ahora estoy añadiéndole un punto también de esto de irme por, que lo utilizo como excusa, pero del género fantástico, ¿no? Le estoy añadiendo como unas capas de surrealismo. Maravilloso. Bueno, ya lo Pero estamos. bueno, es delicado hablar del trabajo cuando uno está... ¿Lo llevas muy avanzado? Sí, saldrá en marzo del 2025. Es el premio de la Fundación Finestras. Gané el premio de la Fundación Finestra Cómic en catalán. Se va a publicar en catalán y en castellano. Se va a publicar en catalán. Me hace mucha ilusión trabajar un cómic en catalán. Sí. Aunque tengo que decir que otra vez el texto es mínimo. Sí. Yo siempre me apoyo mucho en la imagen, ¿no? El texto siempre me resulta fundamental para subrayar algunos momentos, pero lo importante es ¿no? cómo creo atmósferas con las imágenes. Entonces hay muy poco texto también. Pero bueno, saldrá en catalán y también en castellano. Y saldrá en 2025, o sea que sí, está ahí. Pues o sea, las cartas están Vale, pues ya estamos deseando jugadas. verlo. Hablabas del catalán, que es tu lengua materna. Sí. Yo supongo que eso es una ventaja también para luego trasladarlo a otro lenguaje, ¿no? Tu compartimento lingüístico, que lo puedes hacer perfectamente en el día a día, no hace falta que sea una ocasión concreta. Eso te lleva luego también a la hora de ser creativa. También te sirve esos registros, ¿no? Pues, bueno, me sirve con el registro de estar pensando en imagen y texto, ¿no? Lo de asociar. Asociar. Y también, o sea, imagen, texto, pero de sonido también, ¿no? Pero no soy tan consciente cuando trabajo. Cuando trabajo no soy tan consciente. Hay una parte un poco, sí, eso de primer impulso y sobre todo de imagen. La verdad es que la imagen pesa mucho. Luego sí que, bueno, seguramente me ayuda, seguramente me ayuda y yo no soy consciente a veces. Qué maravilla. Bueno, no queremos monopolizar el debate solamente entre nosotros, sino nos gustaría también que intervinierais, que preguntarais cualquier curiosidad. Claro, no sé si estáis estudiando bachillerato artístico o grado de ilustración. Grado imagen y sonido. Imagen y sonido. Vale. Yo le hice una pregunta. Un poco más fuerte, por favor. Le hice una pregunta. Sí. Usted habla de la ausencia de una figura paterna. El buen padre, ¿por qué ese título? ¿Lo aborda de una manera positiva? ¿Por qué ese título? El título es un poco un juego. También lo hago en Chacales. Primero es cuestionar qué es el buen padre, ¿no? ¿Qué significa ser el buen padre? Eso para empezar. Underground total. Sí, y es poner en duda, ¿no? Esta idea también del padre, ¿no? De la figura del padre, todo lo que está asociado también a la figura del padre. No solo o sea, más allá de lo que entendemos como padre en el núcleo familiar, ¿no? Lo que representa en un mundo heteropatriarcal, ¿no? Esa figura. Pero no desmontándolo, sino simplemente cuestionándolo, ¿no? Es como esa idea de ver más allá, ¿no? De ver las distintas capas. En Chacales también hago lo mismo. En Chacales normalmente
chacales, eso es como un término que se utiliza para describir chicos, normalmente, jóvenes de la calle, ¿no? Como pandilleros, tal, que utilizan la violencia, tal. Y yo presento unos personajes que son mujeres y un niño, o sea, es una mujer mayor, un niño, tal. Entonces es como esa idea de que la violencia, otra vez salir, ¿no? De esa idea de que la violencia masculinizada, no sé qué, no sé cuántos, desarticular eso, ¿no? Es como, sí, romper con los imaginarios. Y ahora el tercero también tiene un juego, pero no lo voy a decir. Gracias. Sí. Hola, Nadia, soy Fran, estudiante de imagen y sonido también. Un placer. Y no soy buen lector, me tengo que presentar así. Me llama mucho la atención la parte creativa y el camino emocional que estás hablando. Lo underground, romper estereotipos, etc. Voy a apartar todo eso y te voy a hacer una pregunta completamente diferente. Las personas creativas somos creativos 24/7. He visto que tienes una cadencia desde el 2020, 2022 y ahora 2024 para publicar en 2025. ¿Descansas en alguna...? Además estoy loca, soy como muy racional, ¿no? Como cada 2 años. No, se ha dado así... Se ha dado así porque además es muy angustiante cuando terminas un libro obsesionarse con que tienes que hacer un segundo. Eso también genera como, bueno, mucho terror, en plan de guay, ahora no. Yo intento relajarme, pero supongo que no lo hago mucho porque si de repente tengo otras ideas, que no lo hago mucho, pero tengo que estar convencida. Claro que uno tiene ideas, sí, pues todos tenemos, todos somos creativos y tenemos ideas y tal. Lo único que para llevar a cabo un proyecto artístico, ya sea un cómic, una película, un documental, un libro, tienes que estar un poco, y es súper cursi otra vez lo que digo, pero como comprometido. Es que claro, está tan manoseada esta palabra, pero sí, tiene que haber, bueno, tienes que creer en el proyecto, o sea, a la persona que le tiene que interesar más es a ti, ¿no? Porque tienes que llevarlo a cabo. Eso no significa que luego no te haga dudar, no te haga reformularlo, no te haga pensar, guau, primero iba por este camino y luego me doy cuenta de que no es el correcto. El Buen Padre, por ejemplo, al principio era un cómic que se presentaba como un diario, o sea, imagínate. Wow. O sea, era como una especie de diario y tal. Y yo estaba haciendo eso y pensaba, me estoy aburriendo, o sea, no es lo que quiero hacer, no me interesa lo del diario, además está muy manido, me parece que es un poco, sí, no sé, no es la solución, voy a caer en lugares comunes, eso mientras lo hacía. Y quemé esas hojas, no las quemé, pero se va mutando y eso te hace o terminar proyectos o descartarlos también, ¿no? Y eso tiene que suceder porque si no, o sea, no te casas con todo, pero cuando sí que estás con algo a tope, sí que creo que tienes que tener un compromiso. Lo del underground tiene que ver un poco con también mis referentes que tienen que ver con el cómic y con también cómo yo he ido desarrollando mi carrera. Claro, yo empiezo a presentar mis cómics en formato fanzine. Los fanzines son autopublicaciones que presento en festivales donde la gente ¿no? los mueve de una manera pues sin intermediarios, sin una editorial, sin nada, ¿no? Con tu puesto, con tu paradita, con tu tal. Eso es underground, es accesibilidad, que por un lado es accesible porque es sencillo hacerte fotocopias, presentarlo y tal, pero no sé si es accesible en el sentido de que, claro, solo poca gente, ¿no? Un número reducido. Un número reducido, entonces, sí. Bueno, tiene esa dualidad. Pero me interesaba o sea, lo underground me interesa esa idea de poder trabajar libremente, comprometiéndote solo con la idea que tú tienes, creyendo solo en esa idea, sin que haya como, bueno, con unas ciertas, no sé, constricciones de, no, la editorial te propone ciertos temas, tal. Yeah. Y después estilísticamente, que es súper interesante, porque hay te permite la experimentación artística, ¿no? Pues hago esto en fotocopia porque es más barato, pero eso me permite hacerlo en blanco y negro, no sé qué, tal, o hago esto en collage, o hago esto en cosido,
Entonces, también a nivel formal me parece que, bueno, me parece más interesante. Y no sé, me he ido un poco, creo. Nadia, cuéntanos, porque ya sabemos lo de la precariedad laboral en este... ¿Quieres abrir este melón? Es que es muy importante. Tú afortunadamente has ganado unos premios y no sé si eso es suficiente para poderte mantener, dedicarte en exclusiva a tu trabajo, porque no todo el mundo puede desarrollar. No, y en España todavía le queda mucho por hacer a la industria del cómic, todavía es una industria muy precarizada. Yo siempre digo, yo soy muy afortunada de poder vivir y trabajar como dibujante en general, porque yo me considero dibujante. Sí. Pero no del cómic. O sea, yo durante mucho... O sea, yo para vivir trabajo para medios, ¿no? Hago ilustración editorial, he hecho publicidad, ¿no? Cartelismo y tal. Sí. El cómic es pura pasión, amor al arte. Amor al arte, que sí, que otro melón para abrir. Que menuda sentencia. Como Remedios Zafra, ¿no? Habla de la autoexplotación y de por amor al arte, ¿no? Sí, sí. El cómic, ahora bien, he tenido la suerte de, por ejemplo, este año recibir el premio Finestras, que tiene una dotación económica importante, que eso me ha permitido poder volcarme solo en mi trabajo. Pero eso es una rara avis, o sea, totalmente. Eso no sucede. No, tendrías que ser un Paco Roca. Claro, una persona que tenga un volumen, ¿no? Como Paco Roca, como otros dibujantes, que son muy pocos. Muy pocos. Pueden permitir trabajar en sus cómics ¿no? todo el tiempo. Bueno, también trabajan también como ilustradores y tal. Sí. Pero la mayoría de dibujantes, de compañeras y compañeros, lo compaginan con otros trabajos. Sí. Que si tienes suerte, son trabajos también del campo del dibujo, pero muchas veces son la docencia o otros trabajos. Sí. Porque todavía, bueno, es una industria que sí, que está precarizada. Tengo la esperanza de que cada vez hay más reconocimiento. El cómic, por ejemplo, está cobrando también mucho reconocimiento. Se habla, hay exposiciones en instituciones que nunca te lo hubieras imaginado y se habla de cómic. Es como que se está poniendo en valor, ¿no? Sí, hay un interés y yo creo que va a ir a más. Pero bueno, todavía hay que hacer un recorrido. No lo digo en plan desesperanzador ni nada. No. Pero bueno, eso al contrario, nos tiene que poner, ¿no? Pues eso, juntas para luchar por nuestros derechos, para garantizar que no se nos pague bien, tal. Bueno, para reconocer que es una profesión la del dibujante, ¿no? Afortunadamente tú sí conoces a Angoulême, que es la meca del cómic. Sí. ¿Cómo es esa experiencia que una creadora llegue a visitar ese espacio mágico? Bueno, para quien no conozca, Angoulême es como... El top. El top, yo diría en el mundo, porque claro que... El mundo. Pero donde se celebra el festival de cómic más importante, donde hay una de las residencias de cómic, la Maison des Auteurs, más importantes de cómic, que es un lujo, yo no he podido estar. Pero yo, antes de publicar El Buen Padre, en 2017, me presento para una beca junto a Acción Cultural y la Maison des Auteurs para hacer una estancia en la residencia. No gano, spoiler, no gano, no gano la beca, pero quedo finalista. Y recibo un mail precioso, muy inspirador, que me alienta y me anima a seguir trabajando en El Buen Padre. Eso lo he contado no muchas veces, pero para mí fue como un subidón. Que no estabas equivocada. Claro, digo, bueno, pues voy a ser... Fue muy... Por eso siempre digo que es muy bueno decir... Sí. Las críticas constructivas positivas pueden hacer que uno siga con... Bueno, son incentivos. Exactamente, son incentivos para... No porque siga adelante, pero... Le tenemos que agradecer a Angoulême que hiciera eso. Claro, para mí fue recibir ese mail con esas palabras, haber estado finalista de una beca que para mí era súper... era un sueño, pues fue un motor de seguir con El Buen Padre. No gano y tal, pero al cabo de unos años tengo la oportunidad de ir como
como autora, ya había... No, justo estaba a punto de salir El Buen Padre, entonces fui tal. Este año vuelvo ya además con El Buen Padre traducido al francés por la editorial Casterman, que además es una editorial top. Y entonces tengo muchas ganas de vivirlo desde este punto, ¿no? Desde este punto, porque es un sueño. Dices traducido al francés. Sí. Tendrá mucho trabajo quien traduzca, ¿no? Mucho. Se ha pasado años. Seguro que te están llamando todos los días porque tienen problemas para el texto. La verdad es que se lo puse muy fácil. Bueno, o no gano mucho, ¿eh? A lo mejor me está maldiciendo. Sí, porque hay poco, pero bueno, se hizo la traducción para... Bueno, sí, y es importante que suceda... Bueno, para un autor es una... Otra vez insisto en la universalidad. Mira qué maravilla que tu trabajo puede ir a otro referente lingüístico sin problema. También está traducido al turco. Ya lo sé, qué maravilla, qué maravilla. Sí, Eso es un logro enorme, ¿eh? Espectacular, o sea que... Porque además no es un mercado muy fácil. No. Y para mí fue como wow, ¿no? Sí. Y para una autora es algo muy... Sí. ¿No? Que te da mucho empuje, ¿no? Como ver cómo va creciendo. O estar aquí también, ¿no? Porque a veces me sorprendo, claro, yo trabajo en casa sola y tal, y de repente que el cómic me haya llevado, ¿no? A viajar, a conocer gente, a conocer otros autores, a abrir también mi... O este año, por ejemplo, he tenido la oportunidad de hacer un proyecto en un instituto. Se llama un proyecto en residencia que consiste en que invitan a una artista a estar todo un curso escolar, que no es fácil, ya te digo. No. Con alumnos de cuarto de la ESO en un instituto y haces un proyecto artístico con ellos. Y eso me ha ayudado un montón a salir de mí misma, a salir de lo que hablábamos antes del ego también, a poner en duda tu propio trabajo, a reflexionar sobre tu propio trabajo y a ver también, ¿no? Las nuevas influencias, ¿no? De dónde parten también las artistas jóvenes. El trabajo que menciona está colgado en internet, está en YouTube, lo podéis ver. Sí, hay varios vídeos, eso fue una colaboración... Es muy interesante. Sí, y muy bonito, porque además acabas haciendo... Sí, y además las inquietudes de los alumnos es magistral. Sí, al principio estaban como, ¿qué es esto del cómic? Tal, pero luego se teje... Sí. Bueno, se crean también vínculos muy poderosos. Bueno, los creas tú, ¿eh? Que es fácil. Bueno. ¿Alguna pregunta? Porque tampoco queremos extender mucho, que hay otra actividad después. La composición, sí, que además es muy importante en mis cómics, también en mis ilustraciones. Pues esto me ayuda mucho a haber trabajado los cómics también manualmente. Mucha gente, eso siempre lo cuento porque, claro, El Buen Padre y Chacales son cómics hechos a mano, aunque mucha gente piensa que es digital. El color sí que es digital, y luego ahí sí que hay un proceso... Pero hacerlo manualmente, trabajar con el propio material con el que luego se va a reproducir estas imágenes. Plásticamente. Claro, plásticamente me ayuda a tener control sobre la composición y a ver qué funciona, qué no funciona. ¿Cómo lo va a leer la lectora o el lector? ¿No? ¿Cómo van a desplegar, ¿no? Estas imágenes? El ritmo también, eso también me ayuda a ver si funciona el ritmo que he escogido o no. Si esta viñeta tiene que ocupar más espacio o no. La composición al final es un juego, ¿no? Ir, como he dicho antes, como una especie de puzzle. Desprender también cosas, ¿no? Este elemento de repente no me funciona, aquí tiene que haber un negro, ¿no? Aquí... Bueno, ir jugando también con el color, y eso me ayuda mucho a hacerlo analógicamente. Pero insisto, porque eso también lo digo, no lo hago rollo romántico, como solo hay esta manera de trabajar, porque las herramientas digitales existen. Y bienvenidas. Bienvenidas sean, nos agilizan muchas veces también un trabajo que a veces es muy mecánico y no tiene nada de no le añade más valor a lo que estás haciendo.
Pero bueno, sí que es verdad que normalmente empiezo a hacer los bocetos siempre de manera pues eso, con rotuladores, como lo habéis visto antes. Y eso me ayuda a ver qué funciona y qué no funciona en cuanto a la composición. Sí. Si uso el círculo cromático, si hago también pruebas de color y tengo el círculo cromático, como cuando trabajo y tal. Claro, el color lo utilizo siempre para reforzar ciertas ideas también, para crear esta ambientación en ciertos momentos, para separar capítulos también, para hacer estas elipsis temporales, ¿no? Para jugar con nuestras emociones. Para jugar con las emociones, evidentemente, porque ¿no? Entonces esto lo tengo muy presente. Sí que es verdad que no... También hay a veces una parte estilística, de este azul no, este tiene que ser otro azul, tal. Pero normalmente es escogido en función de que el color me va a ayudar a reforzar ciertas ideas, ¿no? Me va a ayudar a que se entienda dónde quiero llevar a la lectora. Por ejemplo, en Chacales yo jugué mucho con que cada color me separaba las fases por las que pasan los personajes cuando sienten la ira. La primera fase, que era más visceral, yo escogí los tonos rojizos los agresivos. No agresivos, sino que tenían que ver más con lo visceral, ¿no? Sí, con lo visceral. Luego hay la parte de la violencia o de la acción, que son los lilas y los púrpuras, ¿no? Como estridentes, que además psicológicamente normalmente, que eso a veces yo lo asociamos, sí, a veces por desgracia. no lo uso en eso. Y luego a la parte más donde los personajes son más autoconscientes y hacen más ¿no? autoanálisis, y es la parte más clínica, es ese verde, ¿no? Clínico, más aséptico, ¿no? Entonces uso el color en función a lo que voy a contar. Entonces, en ese sentido, sí. También, bueno, siempre con los pastel, ¿no? En algunos momentos. Sí, el color también, hay un estudio ahí del color en este aspecto. Y también estilístico, no nos vamos a engañar también. No, claro. Bueno, muchísimas gracias por muchas gracias. acompañarnos. Gracias por hacer el viaje, que es casi apocalíptico. Wow. La tuvieron que desviar ayer de la ruta, desde Barcelona no podía hacer la ruta del Mediterráneo y tenía que pasar por Madrid, porque todo pasa por Madrid. Todo pasa por Madrid, todo pasa por Madrid. Y le costó llegar aquí, y esta mañana creó una tempestad, digo, que era explosivo llegar. Sí, porque hay un viento que yo no sé qué ocurre. Ella pensaba que eso era común, digo, no, lo has traído tú. Y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escucharme. Y gracias por mostrarme. Gracias. No he pasado a tirar muchas imágenes, pero bueno, conocen tu trabajo. Gracias. Muchas gracias.